En este vídeo vamos a explicar un ejemplo de proyección estereográfica del sistema trigonal. Lo primero que conviene mencionar al entrar ya sobre el sistema trigonal es que, a diferencia de otros sistemas, la asignación no es tan evidente. Quiero decir que, por ejemplo, un eje cuaternario nos lleva a asignar el sólido directamente al sistema tetragonal y en otros casos es similar. Pero cuando manejamos el sistema hexagonal y el sistema trigonal, esa asignación no es tan clara, porque existen grupos puntuales que presentan también ejes ternarios y que por tanto inicialmente nos podrían llevar a pensar que se trata de un sólido del sistema trigonal y que en realidad pertenecen al sistema hexagonal. Esto es así porque, si recordamos, existen grupos puntuales en el sistema hexagonal que pertenecen al mismo porque tienen un eje escenario de inversión, y este eje escenario de inversión implica la existencia de un eje ternario, concretamente estos dos. Bien, como volveremos después sobre ese tema, sobre el tema de la equivalencia entre los ejes de inversión y otros elementos de simetría, no insisto ahora sobre el tema y lo veremos después en más detalle. Por otra parte, el sistema hexagonal y el sistema trigonal emplean la misma esfera de proyección, ya que se basan en el mismo sistema de ejes. Recordamos de la explicación correspondiente al sistema hexagonal que utilizábamos tres ejes de referencia que denominábamos x2, x1, x3 y que formaban entre ellos ángulos de 120 grados. Es decir, decíamos en ese momento que recordaba al sistema tetragonal, con la diferencia importante de que en el sistema tetragonal los dos ejes formaban ángulos de 90 grados, es decir, el x1 estaría situado en esta posición en la que ahora mismo pongo el bolígrafo, mientras que en el sistema hexagonal formaban ángulos de 120 grados. Por tanto, íbamos abriendo ese ángulo, pues pasábamos del sistema tetragonal al sistema hexagonal. El sistema trigonal va a utilizar esta misma esfera de proyección. De hecho, las diferencias dejan de ser tan claras que en algunas convenciones de cristalografía el sistema hexagonal y el sistema trigonal se consideran un único sistema, y los cristales estructuras que corresponden al sistema trigonal se incluyen dentro del sistema hexagonal con un tipo de red de Bravais particular, que es en concreto la red romboédrica. Bueno, nosotros sí los vamos a considerar como sistemas diferentes, los vamos a explicar como sistemas diferentes, pero eso no quita que la esfera de proyección, la más adecuada, porque existe una esfera de proyección alternativa, pero la más adecuada sea para el sistema trigonal la misma del sistema hexagonal, la misma que ya conocemos y que hemos manejado y explicado en su momento en los sólidos correspondientes al sistema hexagonal. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces ahora vamos a volver sobre las equivalencias estas que comentábamos entre los ejes de inversión y otras combinaciones de elementos de simetría, que es lo que nos han hecho hace un momento decir que había que tener cuidado con la asignación directa de aquellos sólidos que presentan ejes ternarios al sistema trigonal, porque también existen en el sistema hexagonal como escenarios de inversión. Entonces, para ello vamos a recordar estas equivalencias. Esta es una figura del blog, uno de los textos que se ha utilizado en las explicaciones de teoría de cristalografía para introducir todos los conceptos básicos que estamos utilizando, y ahí pues explicábamos por qué un eje ternario de inversión es equivalente a un ternario más un centro, mientras que un eje escenario de inversión sería equivalente a un ternario más un plano. Con los esquemitas estos de las manos los vemos bastante claros, ¿no? Si nos fijamos concretamente en el ternario de inversión,
que implicaría que cada vez que giro 120 grados tengo que invertir, pues entonces finalmente el resultado del esquema son 3 posiciones por arriba, 3 posiciones por abajo, pero en este caso no están relacionadas las 3 de arriba y las 3 de abajo por un plano de simetría, como sería en el caso del escenario de inversión, sino por un centro. Por eso decimos que un ternario de inversión es equivalente a un ternario más un centro, mientras que en el escenario de inversión, en donde sí que tenemos las 3 posiciones de arriba reproducidas abajo mediante la actuación de un plano, el escenario de inversión es equivalente a un ternario más un plano. Esto es lo que, por decirlo de alguna forma, nos complica la vida a la hora de asignar directamente el sistema. De forma que cuando yo pille un sólido en el cual reconozca un eje ternario, como es el caso de este que vamos a explicar para explicar el sistema trigonal, primero nos fijamos en por qué es un eje ternario y no es un eje escenario, y para ello pues vamos a fijarnos exactamente en estas caritas pequeñas, que son las responsables de que, a pesar de tener un prisma hexagonal claramente visible, a pesar de tener también otras caras que pueden responder a una simetría hexagonal, pues digamos estas caritas pequeñas que solo se repiten 3 veces por arriba y luego 3 veces por abajo, y de ahí la relación precisamente mediante un ternario de inversión, pues al tener solamente 3, el eje que tenemos es un eje ternario en lugar de un eje escenario. Es decir, para tener un eje escenario yo tendría que tener la repetición de esa cara aquí. Por tanto, de entrada tenemos un eje ternario, ¿no? Entonces, cuando encontramos un eje ternario, la siguiente pregunta que nos tenemos que plantear es, además del ternario, ¿tengo centro, tengo plano o no tengo nada? Porque si lo que tuviera fuera un plano, pues entonces, como acabamos de explicar con el esquema anterior, la equivalencia entre ternario y plano con un eje escenario de inversión me llevaría a que estaría en uno de estos dos grupos puntuales y por tanto tendría que asignar el sólido al sistema hexagonal. Por tanto, primera cuestión, ¿tengo plano o no? Pues bueno, si volvemos al sólido con el que estamos trabajando, puedo descartar la existencia de plano porque aquí abajo esta cara no está relacionada con otra cara que esté relacionada mediante un plano horizontal, ya que la otra cara realmente no está justamente en la misma posición, es decir, no existe un plano horizontal, ¿no? Entonces podemos descartar definitivamente la pertenencia al sistema hexagonal a través de un eje escenario de inversión. Estaríamos pues en este caso en el sistema trigonal, lógicamente, porque hemos empezado por decir que íbamos a explicar un sólido del sistema trigonal, por tanto habíamos hecho algo de avance del resultado. Y entonces lo siguiente que tendríamos que plantearnos, una vez que hemos descartado que tenemos plano, es si tengo centro o no. Porque si tengo centro, estaría en el caso de uno de los grupos puntuales en los cuales la coincidencia del ternario con un centro me llevaría a tener un ternario de inversión y por tanto estaría en uno de estos dos grupos puntuales. Si no tengo centro, pues entonces el ternario estaría solo, por decirlo de alguna forma, no se convertiría ni en escenario de inversión ni en ternario de inversión y por tanto me quedaría para elegir el grupo puntual que se caracteriza por el ternario más los planos, el que se caracteriza por el ternario más los binarios o el que es solamente el ternario. Por tanto, digamos que una vez que tengo claro que tengo un ternario, tengo que resolver la duda de si tengo plano, centro o nada, y eso me va a llevar a la elección de 2, 3, como muchos grupos puntuales. A partir de ahí el tema no es complicado. Por tanto, volvemos a nuestro sólido y lo siguiente que nos tenemos que plantear ahora es si el sólido tiene centro o no, cosa que realmente la hemos avanzado antes, ¿no? Es decir, hemos visto que estas 3 caras efectivamente que existen arriba
también existen en la parte de abajo del sólido, pero están invertidas respecto a las anteriores, es decir, no están en la posición que vendría relacionada por un plano de simetría, sino habría que buscarlas allí atrás, en la posición que vienen relacionadas por un centro, ¿no? Decíamos en su momento, en otros vídeos anteriores, que la forma de reconocer un centro de simetría es hacer descansar el sólido sobre todas sus caras e ir probando si en cualquier caso, cada vez que yo hago descansar el sólido sobre una de las caras, ¿no? Antes lo hemos hecho sobre una de las caras de estas rectangulares y hemos visto que efectivamente se cumple la condición de centro, pues si ahora lo hacemos sobre una de las caras de estas que nos estamos planteando ahora, pues efectivamente vuelve a aparecer otra cara que es paralela a la anterior, que es igual, también es una cara de estas pequeñitas y que está invertida, es decir, si la de abajo mira hacia atrás, la de arriba mira hacia la dirección contraria. Por tanto, podemos asumir que tenemos centro, efectivamente, y que por tanto estamos en uno de los dos grupos puntuales que hemos señalado en rojo en la hoja correspondiente al sistema trigonal, es decir, estamos en el caso de un ternario de inversión. Bueno, una vez que hemos llegado a la conclusión de que tenemos o el -3 o el -3/m, pues terminar de asignar el grupo puntual es relativamente fácil. La diferencia básica es la existencia o no de elementos laterales, es decir, en el caso del -3, el ternario de inversión, el ternario más el centro van solos, mientras que en el caso del -3/m van acompañadas de la existencia, como podemos ver en el esquema de elementos de simetría, de ejes y de planos que no coinciden, son perpendiculares entre ellos, no coinciden. Bueno, pues muchas veces en los sólidos a veces está más fácil reconocer unos tipos de elementos de simetría que otros, y bueno, en este caso concreto, pues por ejemplo los planos se reconocen bastante bien, es decir, yo tengo una colección de planos que efectivamente cortan las caras estas que hemos dicho que son responsables de que el eje sea un ternario y no un senario, en todos los casos las corta por su mitad, de forma que pasando justamente por esta arista de aquí y por el centro de la cara esta que hemos utilizado para reconocer antes el centro de simetría, pues tendríamos efectivamente la existencia de planos. Es decir que esto apunta a que el grupo puntual que tenemos es el -3/m. Habríamos identificado ya el ternario de inversión compuesto por el ternario más el centro, habríamos identificado los planos y nos faltarían por encontrar los ejes binarios, que según dice la notación de Hermann Mogen son perpendiculares a los planos, y así los veo también en la figura en donde aparecen representados todos los elementos de simetría. Es decir, eso haría que los binarios no están contenidos en los planos, sino que están entre ellos para ser perpendiculares al otro plano. Entonces digamos que, por ejemplo, yo tendría que encontrarlos perpendicularmente a este plano de aquí en esta posición, ¿no? Es decir, que si tengo planos por aquí y por aquí, los binarios los voy a encontrar en la posición intermedia entre ellos. Eso es lo que me dice la figura y eso es lo que me dice también la proyección estereográfica. Bueno, entonces esto está apuntando a que si los planos los tengo por las aristas, los binarios los debo de tener por los centros de las caras. Entonces me fijo antes del giro en qué es lo que observo. Pues observo una cara de esta rectangular a la derecha, la otra carita esta pequeña a la izquierda. Si giro los 180 grados, pues efectivamente vuelvo a encontrar la misma carita rectangular y la misma carita pequeña, y en el giro completo pues recupero nuevamente la posición. Luego es cierto que por el centro de las caras, efectivamente, tenemos ejes binarios y por la arista, efectivamente tenemos los planos.
Por tanto, tenemos toda la colección de elementos de simetría correspondientes al grupo puntual menos 3, 2/m. Bueno, ahora viene otro aspecto importante y es el tema de la orientación. Es una fuente de error importante cuando se trabaja con los sólidos del sistema trigonal. En general es una fuente de error en todos los sistemas prácticamente, pero especialmente en los del sistema trigonal. Porque cabría la posibilidad de plantearme que yo tengo dos posibles orientaciones. Una es la que tenemos ahora mismo, es decir, con el plano este de adelante a atrás, y la otra posibilidad, puesto que hemos dicho que yo he encontrado un binario por aquí, entrando por el centro de las caras, es situarlo, en este caso, con el binario de adelante a atrás. En este caso, los otros binarios no coincidirían con el eje X2, no coincidirían en realidad con ninguno de los tres ejes, ni con el X1, ni con el X2, ni con el X3. Bueno, pues esto precisamente nos va a resolver la duda, porque existe un principio básico en la orientación de los sólidos, que es que siempre que existen ejes de simetría, estamos obligados a hacerlo coincidir con los ejes del sistema, con los ejes X1, X2, X3. Entonces, si recuperamos la esfera de proyección del sistema hexagonal, que no es la de este sólido, pero que en cualquier caso para resolver este tema nos va a servir, antes de sacar la que realmente corresponde a este sólido, pues digamos que las dos posibilidades serían, como hemos dicho, una, hacer coincidir los planos con la posición de adelante a atrás y por tanto dejarlos entre los ejes, los planos, y en ese caso nuestros ejes binarios quedarían coincidiendo con los ejes del sistema, uno coincidiendo con X1, otro coincidiendo con X2 y otro coincidiendo con X3, y esta por tanto es la correcta, puesto que estamos haciendo coincidir los ejes binarios con los ejes del sistema. O la otra posibilidad sería girar el sólido 30 grados, llevarnos los ejes a las posiciones, los ejes binarios a las posiciones que se encuentran entre los ejes del sistema, dejar los planos coincidiendo con los ejes del sistema. Esta evidentemente no es la correcta, puesto que no estamos respetando que hacemos coincidir los ejes binarios con los ejes del sistema. Bueno, entonces, visto esto, ya sabemos de qué grupo puntual se trata, es decir, sabemos que estamos definitivamente en el grupo puntual menos 3, 2m. Una vez más, el esquema me indica la orientación que le tengo que dar al sólido y a su derecha encuentro la esfera de proyección que voy a necesitar para proyectar el sólido, ¿no? Recuerdo que esta esfera de proyección es la misma para todos los sólidos de un grupo puntual. Variaría la posición de las caras, pero no variaría nunca la posición de los elementos de simetría. Por tanto, la puedo dar por buena y llegar a la conclusión de que esta es la esfera de proyección correcta para el sólido de que se trata.